¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas. Ustedes saben que documentamos la realidad, tratamos de presentarle a usted información consistente con el propósito de que tengamos claridad sobre los asuntos públicos que nos afectan. Estamos exactamente a 65 días de los comicios para renovar el Poder Judicial. Y no pierda usted de vista que a partir del domingo 30 de marzo, se inician las campañas electorales para aquellos candidatos que aspiran a ocupar algún cargo de ministro, magistrado o juez en el Poder Judicial de la Federación. Y también es muy importante que usted tome nota de que a partir del domingo 30 de marzo, el Instituto Nacional Electoral dará de alta en su plataforma de internet un micrositio que se denominará Conóceles, en donde usted podrá encontrar información de todos los candidatos que van a estar en la contienda. Hoy vamos a hacer un balance, un resumen de el número total de candidatos por diferentes cargos que estarán en la contienda y en las boletas del primer domingo de junio. ¿Por qué? Ya concluyó el proceso, ya se hicieron los últimos ajustes. Los hizo el INE en el transcurso de la semana y con esos últimos ajustes terminó finalmente por publicarse la última lista de candidatos que formalmente estarán en las boletas. Fíjese usted, entre el jueves 6 y el viernes 21 de marzo, un total de 674 candidatos a magistrados de circuito y a jueces de distrito perdieron su derecho de participar en los comicios del domingo 1 de junio del 2025 debido a serias inconsistencias en sus datos personales que no fueron subsanadas oportunamente por los interesados y por el Senado de la República. O sea, usted sabe bien que el Senado de la República era el que tenía la responsabilidad de consolidar los expedientes de todos los candidatos y entregarlos al Instituto Nacional Electoral. Pues bien, desafortunadamente hubo en este periodo, entre el jueves 6 y el viernes 21 de marzo, 674 candidatos que aparecían en la lista preliminar de aspirantes a magistrados de circuito y jueces de distrito que quedaron fuera de la boleta porque no pudieron o no hicieron o no se enteraron o no tuvieron la oportunidad de subsanar algunas inconsistencias en sus datos. El acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del pasado viernes 21 de marzo dejó fuera de las boletas de los comicios para renovar el Poder Judicial de la Federación a 427 aspirantes a magistrados de circuito y a 247 candidatos a jueces de distrito. Y en la diapositiva número 2 vemos la descripción de este proceso, tomando como base los datos que el mismo Instituto Nacional Electoral ofreció en la lista preliminar que se publicó el 6 de marzo del 2025, comparada con la lista definitiva del 21 de marzo del 2025. Estas fueron las últimas listas finales que se dieron a conocer por una razón muy comprensible. Porque vea usted el total de candidatos que se postularon para participar en la contienda de magistrados de circuito y de jueces de distrito. Y también porque tome usted en consideración que cada circuito judicial corresponde a un estado de la República. Hay 32 estados de la República, por lo tanto vamos a votar por magistrados de circuito en 32 estados de la República. Pero el corte fue muy fuerte porque vemos la lista preliminar de candidatos a magistrados que el INE dio a conocer el pasado 6 de marzo y eran en ese momento 2,067 candidatos, pero tenían que hacer aclaraciones una buena cantidad de ellos. No lo hicieron y esa lista de 2,067 candidatos a magistrados terminó reducida a 1,640 candidatos, 427 menos en ese periodo del 6 al 21 de marzo. Y en el caso de los jueces de distrito, como lo vemos también en esta diapositiva 2, los jueces de distrito eran originalmente en la lista preliminar del jueves 6 de marzo 1,817. Y finalmente quedaron en la lista que representa a aquellos que estarán en la boleta el primer domingo de junio, solamente 1,570 candidatos, con una disminución de 247 entre el 6 de marzo y el 21 de marzo, de tal manera
que el total entre magistrados de circuito y jueces de distrito que estarán en la boleta en los comicios del domingo 1 de junio, el total definitivo, ya no se va a modificar, es de 3,210 candidatos entre magistrados y jueces de distrito. El jueves 6 de marzo del 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la publicación de las listas preliminares de candidatos, como le decíamos, a magistrados y jueces, sujetas a la presentación de solicitudes de rectificación de información faltante o inconsistente. Había que meterle mucho trabajo de Excel para revisar la lista, para saber quién postuló, cuántos postuló, cada uno de los 3 poderes de la Unión, pero en el punto 37 de las ponderaciones del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, se advertía que los candidatos a magistrados de circuito y jueces de distrito podrían solicitar la rectificación de sus datos. Se establecía que los candidatos contarían con 3 días improrrogables a partir del 6 de marzo, a partir del día siguiente de la publicación de las listas, para comparecer ante cualquier dependencia del INE a fin de presentar su solicitud para rectificar o de alguna manera en corregir los datos que tuvieran inconsistencias, acompañando la documentación necesaria. Es decir, se le dieron 3 días a partir del día siguiente, a partir del 7 de marzo. El acuerdo del Consejo General del INE establecía que, transcurrido el plazo para las aclaraciones e integrada la totalidad de los expedientes, la Secretaría Ejecutiva del Órgano Electoral remitiría a la Mesa Directiva del Senado de la República el informe de las inconsistencias detectadas y o la información faltante, acompañada de la documentación correspondiente a cada expediente. La Mesa Directiva del Senado contaría, a partir de esos 3 días contados a partir del día que se publicó la lista, 3 días para que las personas hicieran las correcciones y luego 48 horas más para que el Senado volviera a integrar los expedientes y le informara al INE que había subsanado las inconsistencias. Pero, como pudimos ver, de 2,067 candidatos a magistrados de circuito, la lista final se redujo a 1,640 y de jueces de distrito, la lista preliminar de 1,817 se redujo a 1,570, es decir, un corte bastante significativo. Una vez realizados estos trámites, en el caso de que las personas candidatas no subsanaran los faltantes de información o inconsistencias detectadas y que el Senado no desahogara satisfactoriamente ese requerimiento, el Consejo General del INE determinaría lo que en derecho corresponda y determinó, como vimos, un recorte muy fuerte en las candidaturas a magistrados de circuito y a jueces de distrito. Esta decisión y este acuerdo del Instituto Nacional Electoral que toma el Consejo General del INE, que es la máxima autoridad administrativa en materia electoral, ya no tiene ninguna forma de apelación o no se puede revertir. ¿Por qué? Porque hay un principio en materia electoral que dice que algunos actos de carácter administrativo, de acuerdo con los tiempos electorales, son definitivos. Y en este caso, esas son las listas finales, la que le acabamos de proporcionar. Finalmente, una vez consolidadas todas las listas, el total de aspirantes que estarán en las boletas serán 3,422. Y usted dirá, oye, son una cantidad enorme de candidatos. Sí, pero no es finalmente la cantidad que originalmente se había estimado, porque tomando en consideración los candidatos que debían haber postulado los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para los 881 cargos que estarán en disputa, tomando en consideración los candidatos que originalmente debieron postular, en lugar de 3,422 candidatos, estaríamos hablando de 5,379 candidatos. Pero ustedes recordarán seguramente que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, muy determinado por la voluntad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, finalmente se hizo para atrás en el proceso y dejó a medias el proceso de valoración de los perfiles que el Poder Judicial debió de haber postulado. Cuando eso sucedió,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo al Senado de la República, a ver, Senado de la República, si el Poder Judicial y el Comité de Evaluación del Poder Judicial no quiere cumplir con su responsabilidad, yo como Tribunal Electoral te autorizo para que tú como Senado de la República concluyas ese proceso. Y ustedes verán que eso va en perjuicio de las personas que confiaron en el Poder Judicial y particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ese poder dejó a medias el proceso de evaluación de los aspirantes y lo tuvo que concluir el Senado con lo que le dejó el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Por eso, en lugar de 5,379 candidatos, habrá solamente 3,422 y como veremos enseguida, la cantidad menor de candidatos que se postularon fueron los que correspondían al Poder Judicial, porque el Senado de la República terminó postulando los perfiles que pudo, de acuerdo con lo que el Comité de Evaluación del Poder Judicial le dejó a medias. Bueno, vemos en la diapositiva número 7 estas listas definitivas. Aquí ve usted ya con claridad exactamente cuántos candidatos van a competir por cuántos cargos el primer domingo de junio. Vamos a elegir nueve ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a votar para renovar toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación y votaremos por 9 ministros. De esos 9 ministros, 5 serán mujeres y 4 serán hombres. Y al final, después de este largo proceso de evaluación de los perfiles, solamente habrá 64 candidatos que van a competir por esas 9 plazas de ministros de la Suprema Corte, 5 para mujeres y 4 para varones. Con respecto al Tribunal de Disciplina Judicial, vamos a votar por 5 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial. 3 tendrán que ser mujeres y 2 serán varones. Y para esta elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial va a haber 38 candidatos. Para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solamente vamos a elegir 2 magistrados, porque actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene 5 magistrados, pero de acuerdo con la ley debe de tener 7, y por eso vamos a elegir 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal. Uno será mujer y el otro será varón. Habrá solamente 15 candidatos, de los cuales saldrán electos una mujer y un hombre como nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también vamos a renovar todos los magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como se lo explicamos en los días anteriores, estas 5 salas regionales del tribunal corresponden a las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país, es decir, a 5 regiones electorales que aglutinan cantidades diferentes de estados. Por ejemplo, la primera circunscripción electoral, que corresponde a la Sala Regional Guadalajara, incluye 8 estados de la República, entre ellos Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, 8 en total. La Sala Regional número 2, que cubre la segunda circunscripción electoral, tiene por cabecera la ciudad de Monterrey y, por supuesto, incluye el estado de Nuevo León y incluye también un estado como el estado de Tamaulipas, por ejemplo. Entonces, así cada una de las 5 regiones va a votar para elegir 3 candidatos para cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral: la Sala Regional Guadalajara, la Sala Regional Monterrey, la Sala Regional Jalapa, la Sala Regional de la Ciudad de México y la Sala Regional con sede en Toluca, Estado de México. 3 magistrados para cada sala, para un total de 15. Y en este caso, en cada sala regional vamos a votar por 2 mujeres y un hombre. Y para esta elección hay 95 candidatos. Y finalmente, lo que decíamos en un principio, para magistrados de circuito, habrá 464 cargos de magistrados por los que vamos a votar, y para ese propósito habrá 1,640 candidatos.
Para jueces de distrito vamos a votar para elegir 386 jueces de distrito, pero habrá 1,570 candidatos a jueces de distrito. Pero no se espante con esos números. Recuerde que este total de candidatos, 1,640 y 1,570, como vemos en pantalla, se dividen entre los 32 circuitos judiciales de la República. Cada estado es un circuito judicial, entonces este número grande de candidatos se divide entre los 32 estados de la República. De tal manera que, recapitulando, va a haber 881 cargos en juego en los comicios del 1 de junio y habrá 3,422 candidatos. Todos estos son datos oficiales, son datos definitivos y consolidados de acuerdo con lo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió el jueves 20 de febrero, el jueves 20 de marzo y el viernes 21 de marzo. Todos estos datos los podrá usted verificar, si así lo desea, en ese micrositio que va a ser dado de alta el domingo próximo en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, y que ese micrositio se va a identificar con el nombre de Conóceles. Ahí van a estar todos los perfiles de todos los candidatos. Bueno, las leyendas más frecuentes de información por subsanar en la lista preliminar de 2,067 candidatos a magistrados de circuito fueron las siguientes. Falta poner de forma explícita la materia o especialidad en derecho para la que se postula el candidato. Es necesario que se defina la materia de especialidad en derecho, ya que se modificó lo que originalmente expresó el candidato. Pudo haber dicho el candidato, quiero ser un juez o magistrado especializado en materia penal, y después cambió de opinión y dijo a lo mejor que quería ser un magistrado o juez especializado en derecho civil o en derecho administrativo. Como esa inconsistencia no se aclaró, muchos candidatos se quedaron fuera, y lo mismo sucedió en el caso de los aspirantes a jueces de distrito. Vemos en la diapositiva número 9 desglosada la lista de los 1,640 candidatos a magistrados de circuito que van a estar en la boleta. Y aquí me interesa mucho que usted observe lo que le comentaba hace un momento. El Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, postuló 454 candidatos a magistrados de circuito. El Poder Legislativo, es decir, de manera conjunta las cámaras de diputados y senadores, postularon 476 candidatos a magistrados de circuito. Y vea usted lo que le decía, el Poder Judicial, por querer hacer trampa y ponerle piedras al proceso de renovación del Poder Judicial, dejó a medias el proceso y solamente hubo 234 candidatos a magistrados de circuito frente a los 476 del Poder Legislativo y los 454 del Poder Ejecutivo. ¿Eso qué significa? Bueno, que en el momento de votar, el ciudadano tendrá más opciones de las propuestas de la Presidencia de la República y del Poder Legislativo que las propuestas de candidatos que hizo el Poder Judicial. Y luego el desglose hacia abajo son los números de los candidatos que fueron postulados por varios poderes. Y también en el último renglón, por ejemplo, dice en funciones, 130. ¿A qué se refiere eso de en funciones? Bueno, se refiere a magistrados de circuito que están actualmente en funciones y que decidieron participar en las elecciones del 1 de junio con la idea de ganarse un lugar y permanecer en sus cargos. Y hay casos, por ejemplo, como vemos en la diapositiva 9, que hay magistrados que están en funciones y también consiguieron, por ejemplo, el apoyo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, o indistintamente de alguno de los tres poderes. Luego, las mismas objeciones que le acabamos de leer también se plantearon para las inconsistencias en los casos de los candidatos a jueces. Y en la diapositiva número 11 vemos, como hace un momento lo observábamos en la lista de candidatos a magistrados, vemos la lista de candidatos a jueces de distrito. Y la misma tendencia. Aquí el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, es la que postuló más candidatos a jueces de distrito con 487 candidatos. El Poder Legislativo
propuso 425 y el Poder Judicial se quedó corto con apenas 320 candidatos. Y hay 147 jueces de distritos en funciones que decidieron de manera voluntaria participar en la contienda y dijeron, yo solito me inscribo, no necesito que ningún comité de evaluación me juzgue y voy a la contienda del 1 de junio. Ahí tiene usted todos los datos. Ayer decía alguna de las personas de la audiencia que cómo le iba a hacer para poder revisar con detalle los datos que estamos compartiendo. Mire, el video del programa de este Puntos y Comas se da de alta en unas cuantas horas, sin embargo, al aire. Ahí vaya usted y busque el video, mañana, pasado, cuando a usted le interese, póngale pausa en la diapositiva que le interesa y ya puede usted revisar con detalle todos estos datos si en este momento se le pasan, para que no pierda la oportunidad de revisarlos. Bueno, en su sesión del jueves 20 de febrero del 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó instruir a la Secretaría Ejecutiva del organismo para que publicara y difundiera el listado definitivo de personas candidatas para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también la lista definitiva de magistradas, de candidatos a magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas fueron las primeras listas que salieron consolidadas porque también son las listas más pequeñas de candidatos. Y lo vemos enseguida que para la integración del máximo Tribunal de Justicia del país se van a disputar 9 plazas de ministros, como le decíamos, y para la postulación de candidatos, hubo 64 candidatos a ministros y lo mismo, 19 candidatos a ministros fueron propuestos por la Presidencia de la República, 15 candidatos a ministros fueron propuestos por el Poder Legislativo y solo 14 candidatos a ministros fueron propuestos por el Poder Judicial de la Federación. Y vemos la lista, por ejemplo, ahorita vamos a ver la lista, ahí la tenemos en pantalla, pero en esta lista de candidatos, si ustedes observan, dice en la parte inferior, ministras de la Suprema Corte en funciones que van a la elección para ser votadas y permanecer en sus cargos. ¿A qué se refiere esa leyenda en el último renglón? Bueno, se refiere a que las ministras en funciones, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Halp, ellas dijeron, nosotros sí queremos participar, queremos seguir siendo ministras y queremos que la gente vote y decida si quieren que sigamos en los cargos. Por eso ellas aparecen también en esta lista que vemos en la diapositiva 15, donde vemos que estas 3 ministras en funciones decidieron participar. Y también de los 64 candidatos a ministros, solo una mujer fue postulada con el respaldo de los 3 poderes de la Unión. Solo una mujer, y se trata particularmente de Yasmín Bonilla García, quien tiene una amplia trayectoria en la carrera judicial. Pero la lista definitiva es la que ustedes vieron y podemos ver en la diapositiva 15, donde el Poder Ejecutivo propuso 19 candidatos, el Poder Legislativo 15, el Poder Judicial 14, 3 están en funciones y hay ahí una combinación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial y el Ejecutivo que postularon otro número importante de candidatos, para un total de 64 candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y podemos ir a la diapositiva número 17. En esta diapositiva número 17 vemos la lista completa de los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso solamente vamos a votar por una mujer y por un hombre. Y para esos 2 cargos que estarán en juego el 1 de junio, habrá 15 candidatos. Entre esos candidatos, por ejemplo,
entre las mujeres que aspiran a ser magistradas, que aspiran a ser magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, está Claudia Valle Aguilas Ocho, que es la única candidata que fue postulada por los 3 poderes y que actualmente es presidenta de la Sala Regional de Monterrey. Entonces es la que destaca en esta lista de 15 candidatos y muy probablemente ella será la que finalmente quede como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Nos vamos enseguida a la diapositiva número 19, donde vemos también el número final de candidatos a magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En este caso habrá 38 candidatos. Vamos a votar ahí por 3 mujeres y 2 varones, y vemos ahí también la diferencia de postulaciones que hubo. El Poder Ejecutivo, 12 postulaciones, el Poder Legislativo, 15, y el Poder Judicial se quedó muy corto con solo 6 candidatos. Y con esto concluimos el recorrido que hicimos en las últimas semanas sobre el proceso que terminará dentro de 65 días. 3,422 candidatos para 881 cargos que estarán en disputa en el Poder Judicial de la Federación. Y le reitero, porque sé que hay mucha inquietud entre la gente con respecto a cómo pueden informarse para tener mayor claridad sobre los candidatos que van a estar en la contienda. Bueno, les recomendaría que busquen en la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Es bien sencillo. Pónganle en cualquier buscador INE.org y le pican y ahí les aparece la página del Instituto Nacional Electoral. Ahí luego en la parte de arriba viene un recuadro, más bien un rectángulo donde dice elecciones del Poder Judicial. Le vuelven a picar ahí y ahí va a aparecer ese micrositio que se llama Conóceles. A partir del domingo estará dado de alta ese sitio y ahí encontrarán ustedes los perfiles de todos los candidatos, de acuerdo con el estado donde usted viva, que corresponde al circuito judicial donde usted vive. De acuerdo con el circuito judicial donde usted viva, entonces revisará cuáles son los candidatos que correspondan a ese circuito. Cada circuito tiene un número. Iremos más adelante recordándole cuál es el número de cada circuito y de cada estado para que usted pueda aprovechar la información que el INE va a poner a su disposición a partir del domingo. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su interés. Buenas noches y descansen ustedes.